El sol descendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y carmesí, como si el propio cielo ardiera en silencio. La música suave flotaba en el aire, mezclándose con el sonido del agua golpeando el casco del yate. Copas de cristal tintineaban, risas elegantes se deslizaban entre conversaciones superficiales, y en el centro de todo, él brillaba como si el mundo entero le perteneciera. Alejandro Ferrer levantó su copa con una sonrisa segura, esa sonrisa que había conquistado juntas directivas, mercados enteros y corazones ingenuos. A su lado, apoyada contra su brazo como si fuera un trofeo, estaba Valeria, joven, deslumbrante, vestida con un vestido que parecía hecho para captar cada mirada encubierta. Él susurró algo en su oído y ella soltó una risa que sonó demasiado calculada para ser inocente. A esta vida, dijo Alejandro, alzando la voz, donde los sueños no solo se cumplen, se compran. Las risas estallaron, los invitados aplaudieron, y alguien gritó salud, con entusiasmo. Nadie cuestionaba nada. Nadie veía más allá del espectáculo. O al menos, eso creían. A varios kilómetros de distancia, en una oficina silenciosa con ventanales que ofrecían una vista directa al puerto, una mujer observaba todo sin perder detalle. La pantalla frente a ella mostraba imágenes en tiempo real del yate, cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa falsa. Clara Ferrer no pestañeaba. Su mano descansaba sobre su vientre aún discreto, como si buscara anclarse a algo real en medio de tanta traición. Sus ojos, antes llenos de calidez, ahora reflejaban una calma inquietante, una que no nacía de la paz, sino del control absoluto. «Qué hermoso discurso», murmuró, con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Siempre tan convincente, Alejandro». Una asistente, de pie a unos pasos detrás, dudó antes de hablar. «Señora Ferrer, los documentos están listos. Solo falta su firma». Clara no respondió de inmediato. En la pantalla, Alejandro colocaba una mano en la espalda de Valeria, guiándola hacia la proa del yate como si fuera el dueño del mundo, como si no hubiera nada ni nadie por encima de él. Clara tomó el bolígrafo con elegancia. Que empiece el espectáculo de verdad. Mientras tanto, en el yate, el ambiente se volvía más íntimo. Algunos invitados comenzaban a retirarse a las zonas privadas, otros se dejaban llevar por el alcohol y la música. Alejandro, confiado, caminaba como un rey en su reino flotante. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dijo a Valeria, mirando el océano. Nadie puede tocarme aquí. Este es mi mundo. Ella lo miró con admiración fingida. Eres increíble, Alejandro. Todo lo que tienes. Él sonrió, pero había algo más en esa sonrisa. Algo oscuro. Y aún no has visto todo. En ese preciso momento, una leve vibración recorrió el suelo del yate. Apenas perceptible. Nadie pareció notarlo, excepto el capitán, que frunció el ceño mientras miraba los controles. Eso es raro, murmuró. En la oficina, Clara observó cómo la señal en la pantalla cambiaba ligeramente. Sus dedos tocaron una tecla, y otra, con precisión quirúrgica. A ver cuánto control tienes ahora. En el yate, las luces parpadearon una vez. Luego otra. La música se detuvo abruptamente. Un murmullo de confusión se extendió entre los invitados. Alejandro giró la cabeza, molesto. ¿Qué demonios está pasando? El capitán salió rápidamente de la cabina. Señor Ferrer, tenemos un pequeño problema técnico, nada de qué preocuparse. Pero antes de que pudiera terminar, una voz femenina, clara y firme, resonó a través de los altavoces del yate. No es un problema técnico. El silencio cayó como una losa. Alejandro se quedó inmóvil. Esa voz. No podía ser. Es simplemente un recordatorio, continuó la voz, de quien está realmente al mando. Valeria miró a Alejandro, confundida. ¿Quién es esa? Pero él no respondió. Porque lo sabía. Cada músculo de su cuerpo se tensó mientras su expresión, por primera vez en mucho tiempo, perdía el control. ¿Clara? En la oficina, Clara inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera verlo a través de la pantalla. Hola, Alejandro. En el yate, los invitados comenzaron a mirarse entre sí, incómodos. Algunos sacaban sus teléfonos, pero no había señal.
Otros observaban a Alejandro, esperando una reacción que devolviera la ilusión de control. Pero no llegó. Esto no tiene gracia, dijo él, intentando recuperar autoridad. Sea quien sea, corta esto ahora mismo. Una pausa. Luego, la risa suave de Clara llenó el aire. Oh, querido, siempre tan dramático. ¿De verdad creíste que podías usar mi yate, para exhibir tu traición, sin consecuencias? Un murmullo más intenso recorrió la cubierta. Valeria dio un paso atrás. ¿Tú, yate? Alejandro apretó los dientes. Clara, podemos hablar de esto en privado. Ya lo estamos haciendo, respondió ella, con una calma que helaba la sangre. Solo que ahora tienes audiencia. Las pantallas del yate, antes usadas para entretenimiento, cambiaron de repente. Documentos, contratos, transferencias, todo apareció frente a los ojos de los invitados. Nombres. Firmas. El nombre de Clara Ferrer repetido una y otra vez. Propietaria. Accionista mayoritaria. Control absoluto. La verdad, desnuda y brillante. Alejandro sintió como el mundo que había construido comenzaba a resquebrajarse, pieza por pieza. Y Clara, simplemente observaba. El murmullo creció hasta convertirse en un zumbido incómodo, una mezcla de incredulidad y fascinación malsana. Algunos invitados retrocedieron como si el lujo que los rodeaba acabara de volverse peligroso. Otros, más audaces, miraban las pantallas con ojos ávidos, como si presenciar la caída de Alejandro fuera un privilegio exclusivo. Él tragó saliva, sintiendo por primera vez en años el peso real del miedo. Apaguen esas pantallas, ordenó con voz firme, aunque ligeramente quebrada. Ahora. Nadie se movió. Porque nadie sabía cómo. No pueden, intervino Clara, con una suavidad que contrastaba con la violencia de lo que estaba haciendo. Yo diseñé cada sistema de ese yate. Cada cable, cada acceso, incluso las rutas de emergencia. Valeria observaba a Alejandro como si lo estuviera viendo por primera vez. Me dijiste que era tuyo. Él no la miró. Lo es, respondió, pero ya no sonaba convincente. Todo esto, es mío. No, replicó Clara. Tú solo eras el administrador de una vida que nunca te perteneció. Una de las pantallas mostró entonces una nueva imagen, Alejandro, años atrás, firmando documentos en una oficina elegante. Su sonrisa era la misma, pero ahora parecía ingenua, casi ridícula. La fecha en la esquina era clara. Un acuerdo prenupcial. Cláusulas resaltadas. Condiciones estrictas. Un invitado dejó escapar un silbido bajo. Esto se está poniendo interesante. El rostro de Alejandro se endureció. Clara, esto es ilegal. No más que lo que tú hiciste, respondió ella sin vacilar. Desviar fondos. Crear cuentas paralelas. Usar empresas fantasma creyendo que yo nunca lo notaría. Un silencio denso se instaló. Valeria dio otro paso atrás. ¿Eso es verdad? Alejandro finalmente la miró, irritado. No tienes idea de cómo funcionan los negocios. Oh, si tiene idea, dijo Clara. Yo me aseguré de eso. Otra pantalla cambió. Ahora mostraba registros bancarios, transferencias internacionales, nombres de paraísos fiscales. Las cifras eran obscenas. El capitán, visiblemente nervioso, se acercó a Alejandro. Señor, tal vez deberíamos regresar al puerto. Nadie va a ningún lado, interrumpió Clara. El motor del yate emitió un sonido extraño, y luego silencio. El leve balanceo cambió. Ya no avanzaban. El océano, inmenso y oscuro bajo el cielo que comenzaba a perder su luz, los rodeaba como una prisión sin barrotes. He desactivado la navegación, explicó Clara con calma. No se preocupen, están completamente seguros, mientras yo quiera. Un escalofrío recorrió la cubierta. Alejandro apretó los puños. Esto es una locura. No, corrigió ella. Esto es justicia. La respiración de él se volvió más pesada. Sus ojos recorrían los rostros de los invitados, buscando apoyo, complicidad, pero solo encontró distancia. Algunos ya se apartaban de él.
Otros susurraban entre sí. Su imperio social, construido con tanto cuidado, comenzaba a desmoronarse ante sus propios ojos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, con voz más baja. La respuesta no llegó de inmediato. En la oficina, Clara se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia la ventana, observando el yate a lo lejos, una pequeña joya flotante en la oscuridad creciente. Su reflejo en el cristal mostraba algo nuevo. No era solo dolor. Era poder. Quiero que entiendas algo, Alejandro, dijo al fin. Todo este tiempo pensaste que eras intocable, porque yo te dejé creerlo. En el yate, él cerró los ojos por un segundo. Ese era el verdadero golpe. No la traición. No la humillación pública. Sino darse cuenta de que nunca había estado realmente en control. Cada contrato que firmaste, continuó Clara, cada decisión que tomaste, yo estaba un paso adelante. Las pantallas mostraron entonces una línea de tiempo. Años de movimientos financieros, estrategias, adquisiciones. Todo conectado. Todo trazado. Todo dirigido hacia este momento. Valeria, pálida, se abrazó a sí misma. Yo no sabía nada de esto. Clara no respondió directamente, pero su voz se suavizó apenas. Lo sé. Ese simple reconocimiento fue suficiente para que el peso de la situación cayera sobre ella como una avalancha. Alejandro, en cambio, se mantuvo rígido. Si crees que esto me va a destruir, estás equivocada. Clara sonrió levemente. No, Alejandro. No quiero destruirte. Una pausa. El mar parecía contener la respiración. Quiero que vivas con ello. Las luces del yate volvieron a parpadear, pero esta vez no se apagaron. En cambio, se estabilizaron, más brillantes que antes, iluminando cada rincón, cada rostro, cada expresión. No había dónde esconderse. En unos minutos, continuó Clara, recibirás un mensaje en tu teléfono. Él lo sacó instintivamente. La pantalla se encendió. Un correo electrónico. Asunto, terminación inmediata. Lo abrió con manos tensas. Su rostro cambió. Primero confusión. Luego incredulidad. Y finalmente, algo cercano al pánico. No, susurró. Los invitados lo observaban, expectantes. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. Pero él no respondió. Porque acababa de entender que no solo estaba perdiendo un yate, ni una imagen. Estaba perdiendo absolutamente todo. Y lo peor, apenas estaba comenzando. El teléfono temblaba en su mano como si tuviera vida propia. Alejandro lo miraba fijamente, incapaz de apartar la vista de las palabras que parecían multiplicarse frente a sus ojos. Terminación de cuentas. Congelación de activos. Revocación de poderes. Cada línea era un golpe seco, preciso, calculado con una frialdad que solo alguien que lo conocía profundamente podía ejecutar. Alzó la mirada lentamente, como si le costara incluso respirar. No puedes hacer esto. Pero su voz ya no tenía autoridad. Sonaba hueca. Ya lo hice, respondió Clara. En la cubierta, el aire se volvió pesado. Incluso el sonido del mar parecía haberse apagado, como si el mundo estuviera esperando el siguiente movimiento. Las empresas, balbuceó Alejandro. Los inversores, no van a permitirlo. Una pausa. Los inversores ya lo saben. Las pantallas cambiaron una vez más. Ahora mostraban titulares de noticias emergentes, notificaciones financieras, correos filtrados. El nombre de Alejandro comenzaba a aparecer acompañado de palabras que nunca había tolerado: fraude, investigación, irregularidades. Un invitado dejó escapar un suspiro nervioso. Esto se está transmitiendo, ¿verdad? Clara no respondió, pero no hacía falta. La expresión de Alejandro lo confirmó todo. Eres una maldita. Ten cuidado, interrumpió Clara, con una voz tan baja que obligaba a todos a escuchar. Todavía llevas mi apellido. Eso lo hizo callar. Valeria, que hasta ese momento había permanecido en silencio, retrocedió otro paso. Su mirada iba de Alejandro a las pantallas,
como si intentara decidir en qué versión de la realidad quedarse. Yo no soy parte de esto, dijo finalmente, casi en un susurro. Yo no sabía nada. Alejandro la miró, y por un instante pareció que iba a suplicarle que se quedara, que dijera algo que lo sostuviera en medio del derrumbe. Pero no lo hizo. Porque incluso él entendía que ya no tenía nada que ofrecer. Puedes irte, dijo Clara, dirigiéndose a Valeria por primera vez de forma directa. Un bote auxiliar se activará en breve. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. ¿Me dejas ir? No eres mi objetivo. Esa frase cayó como una sentencia definitiva. Valeria no dudó más. Se apartó de Alejandro, literalmente y sin mirar atrás, como si cualquier segundo a su lado pudiera arrastrarla con él. Ese fue el momento en que algo dentro de Alejandro se rompió de verdad. No fue el dinero. No fue el poder. Fue el abandono. Clara, dijo, esta vez sin arrogancia. Esto no es necesario. En la oficina, Clara cerró los ojos un segundo. Su mano volvió a su vientre, como si necesitara recordar por qué estaba haciendo todo aquello. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Seguía siendo firme. Pero ahora tenía peso emocional. ¿No era necesario? Repitió. ¿Humillarme mientras llevaba a tu hijo? ¿Construir mentiras durante años? ¿Hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza mientras tú destruías todo en silencio? Cada palabra era más afilada que la anterior. Yo te di todo, Alejandro. Confianza. Lealtad. Futuro. En el yate, nadie se atrevía a moverse. Y tú me diste esto. Las pantallas se apagaron de golpe. Oscuridad. Solo quedaron las luces principales, frías, blancas, implacables. Así que no, continuó Clara. No es venganza. Es equilibrio. Alejandro dejó caer el teléfono. El sonido al golpear la cubierta fue seco, final. ¿Y ahora qué? Preguntó, casi en un hilo de voz. Por primera vez, sonaba humano. La respuesta no llegó de inmediato. En la oficina, Clara miró el yate una vez más. Sus ojos recorrieron la silueta de ese lugar que alguna vez había simbolizado sueños compartidos. Ahora solo era un escenario. Uno que ya no necesitaba. Ahora, dijo finalmente, aprendes a vivir sin lo que nunca supiste valorar. En ese momento, el sistema del yate emitió un sonido suave. El motor volvió a la vida. Las pantallas permanecieron apagadas. El control había sido devuelto. Pero no como un regalo. Como una consecuencia. El capitán, aún nervioso, miró a Alejandro. «Señor, ¿regresamos?» Alejandro no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Los invitados evitaban su mirada. Valeria ya no estaba. El lujo seguía allí, pero vacío. Todo lo que había construido como símbolo de poder ahora parecía una carcasa sin alma. Sí, murmuró finalmente. Regresamos. Pero incluso esa orden sonó irrelevante. Porque el verdadero viaje ya había comenzado. Y no tenía regreso. En la oficina, Clara apagó la pantalla. El silencio la envolvió. Su asistente dio un paso al frente. ¿Desea que prepare el comunicado oficial? Clara asintió lentamente. Sí. Pero sin dramatismo. Se dirigió hacia la salida, con una calma que ya no era fría, sino definitiva. La verdad no necesita adornos. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un segundo. Como si sintiera algo. Como si, en algún lugar profundo, aún quedara un eco de lo que fue. Pero no se giró. No esta vez. Y cuando salió, lo hizo no como una mujer traicionada, sino como alguien que había reclamado absolutamente todo. Sin pedir permiso. Sin mirar atrás. Sin dejar nada pendiente. Excepto, lo que aún estaba por venir. El edificio estaba en silencio cuando Clara llegó al vestíbulo. El eco suave de sus pasos sobre el mármol pulido parecía marcar un nuevo ritmo, uno que ya no dependía de nadie más. Afuera,
La noche se había asentado por completo, cubriendo la ciudad con una calma engañosa, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero dentro de los sistemas financieros, en los despachos legales y en las bandejas de entrada de personas poderosas, todo estaba cambiando. Señora Ferrer, dijo el guardia al abrirle la puerta, su coche ya está listo. Clara asintió, pero no salió de inmediato. ¿Alguna llamada importante? El hombre dudó. Varias, señora, nombres grandes. Ella sonrió apenas. Que esperen. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. Mientras tanto, en el yate, el ambiente se había transformado en algo irreconocible. Lo que antes era lujo y celebración ahora se sentía como un escenario después de la caída del telón. Algunos invitados se habían encerrado en los camarotes, otros hablaban en voz baja, planeando distanciarse lo más posible de Alejandro antes de que el escándalo los salpicara. El capitán mantenía el rumbo hacia el puerto, pero incluso él evitaba mirar directamente al hombre que, hacía apenas unas horas, parecía intocable. Alejandro permanecía de pie, inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad del océano. No había rabia en su rostro. Solo, vacío. Un asesor, uno de los pocos que aún no había desaparecido, se acercó con cautela. Señor, tenemos que pensar en el siguiente paso. Podemos controlar daños si actuamos rápido. Alejandro no respondió. Podemos emitir un comunicado. Negar ciertas acusaciones. Ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Interrumpió Alejandro, sin mirarlo. El asesor se quedó en silencio. Porque no tenía una buena respuesta. El sonido del mar era ahora más fuerte, como si el mundo exterior reclamara su atención. Todo estaba cubierto, murmuró Alejandro. Cada movimiento, cada cuenta. Ella lo sabía todo, dijo el asesor, bajando la voz. Parece que, siempre lo supo. Eso hizo que Alejandro cerrara los ojos lentamente. Y por primera vez, no intentó negarlo. Porque en el fondo, siempre había sospechado que Clara no era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. Solo, había querido creer lo contrario. Prepara un equipo legal, ordenó finalmente. Los mejores. Ya están llamando, señor. No, dijo Alejandro, girándose por fin. Quiero a los que aún no me han llamado. El asesor entendió al instante. Los que aún dudaban. Los que aún no habían decidido si hundirse con él o no. Eran esos los que todavía podían ser convencidos. Pero incluso eso, era una apuesta débil. En la ciudad, el coche de Clara avanzaba suavemente entre las luces nocturnas. Desde la ventana, ella observaba las calles como si las viera por primera vez, como si cada esquina le recordara una versión distinta de sí misma. La mujer que confió. La mujer que esperó. La mujer que sufrió en silencio. Y ahora, la mujer que decidió. Su teléfono vibró. Un nombre apareció en la pantalla. Padre. Clara lo miró unos segundos antes de responder. Hola. La voz al otro lado era profunda, serena. ¿Lo hiciste? No era una pregunta. Sí. Una breve pausa. ¿Y cómo te sientes? Clara miró su reflejo en la ventana. No había lágrimas. No había duda. Pero tampoco había triunfo. Libre, respondió finalmente. Su padre no habló de inmediato. Eso es lo único que importa, dijo al fin. El resto, se reconstruye. Clara asintió, aunque él no podía verla. Lo sé. ¿Quieres que intervenga? La pregunta quedó flotando. Era una oferta de poder. De influencia. De asegurarse de que Alejandro no pudiera levantarse jamás. Clara cerró los ojos un segundo. Pensó en todo. En cada mentira. En cada momento en que se sintió pequeña. En la vida que ahora llevaba dentro. No, respondió con calma. Ya es suficiente. Y lo era. Porque lo que había hecho no era solo destruir un imperio. Era recuperar el suyo. En el yate, las luces del puerto comenzaron a aparecer en la distancia. Un brillo lejano que prometía tierra firme y consecuencias inevitables. Alejandro las observó sin emoción.
Cuando lleguemos, dijo el asesor, habrá prensa. Que esperen, respondió él, casi en automático. Pero ambos sabían que esta vez, no era él quien controlaba los tiempos. Nunca más. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Señor, añadió el asesor con cautela. Hay algo más. Alejandro no reaccionó. El correo, no era lo único. Eso llamó su atención. ¿Qué más? El asesor tragó saliva. Hay una cláusula adicional en el acuerdo prenupcial, una que no habíamos considerado relevante. Alejandro giró la cabeza lentamente. En caso de fraude financiero comprobado, dijo el asesor, cualquier activo oculto pasa automáticamente a propiedad de la otra parte. El silencio fue absoluto. ¿Y eso significa? El asesor lo miró directamente. Que incluso lo que pensabas que estaba a salvo, ya no lo está. Esa fue la verdadera caída. No el escándalo. No la humillación. Sino la comprensión total de que no quedaba ningún escondite. Alejandro dejó escapar una risa seca, casi irreconocible. Increíble. Miró una vez más hacia el horizonte. Siempre fue más inteligente. Y en algún lugar de la ciudad, Clara, con una mano sobre su vientre y la mirada firme hacia el futuro, estaba a punto de descubrir que su victoria, aún guardaba una última revelación que cambiaría todo lo que creía haber entendido. La ciudad amaneció con un silencio extraño, como si incluso el aire hubiera decidido guardar respeto por lo que había ocurrido durante la noche. Las noticias no tardaron en estallar. Pantallas encendidas en oficinas, cafés, aeropuertos, todos repitiendo el mismo nombre, la misma caída, el mismo imperio desmoronándose en tiempo real. Alejandro Ferrer ya no era el hombre intocable de las portadas financieras. Ahora era el epicentro de una tormenta que él mismo había ayudado a crear, pero que nunca creyó que lo alcanzaría. Cada intento de control se había convertido en un eco vacío. Cada llamada, cada abogado, cada estrategia, llegaba demasiado tarde. En una sala privada del puerto, rodeado de silencio y miradas ajenas, Alejandro permanecía sentado frente a una mesa fría. Su traje seguía impecable, pero él no. Por primera vez, no había seguridad en su postura, ni arrogancia en su mirada. Solo el peso de todas las decisiones que había ignorado durante años. La puerta se abrió. No entró un abogado. No entró un socio. Entró Clara. El aire cambió de inmediato. No había música. No había público. No había pantallas. Solo ellos dos. Alejandro levantó la vista lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida, o como si hubiera temido exactamente ese instante desde el principio. Viniste a asegurarte de que estoy acabado, dijo él, con voz ronca. Clara no respondió de inmediato. Caminó con calma hasta la mesa y dejó un sobre frente a él. Ya estabas acabado cuando empezaste a creer que nadie te vería caer, respondió ella finalmente. Alejandro miró el sobre, pero no lo abrió. ¿Qué es esto ahora? ¿Otra sentencia? Clara negó suavemente. Tu salida. El silencio se volvió más denso que el aire. Podrías haberme destruido completamente, continuó ella. Pero no lo hice. Alejandro soltó una risa corta, amarga. ¿Y eso debería hacerme sentir agradecido? Clara lo miró por primera vez directamente a los ojos. No había odio en su mirada. Tampoco amor. Algo más definitivo. No. Debería hacerte entender. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Entender qué? Clara giró ligeramente la cabeza, como si buscara las palabras exactas que no fueran a suavizar la verdad. Que el poder no es lo que tomas de los demás, sino lo que eres capaz de construir sin destruirlos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue absoluto. Afuera, el mundo seguía girando. Pero ahí dentro, todo parecía suspendido. Alejandro finalmente abrió el sobre. Dentro había documentos. Nuevos acuerdos. Firmas ya preparadas. Condiciones claras. No era una trampa. No era una venganza encubierta. Era un final controlado. Una salida. Una oportunidad que él nunca habría ofrecido a nadie en su lugar.
Sus manos temblaron apenas. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. Clara bajó la mirada un instante hacia su vientre, apenas visible bajo su abrigo elegante. «Porque no quiero que mi hijo herede odio», dijo. «Ni siquiera el mío». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida financiera. Porque no había forma de negociar con algo así. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, no tenía respuesta. No estrategia. No defensa. Solo la verdad, desnuda y sin adornos, frente a él. ¿Y ahora qué harás?, preguntó finalmente él. Clara respiró hondo. Vivir, respondió simplemente. Sin ti. Sin miedo. Sin esperar que alguien más me dé permiso. Se dio la vuelta lentamente. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Alejandro. Él levantó la vista. Lo que te destruía no era yo. Una pausa. Eras tú, creyendo que nunca ibas a perder. Y con eso, salió. La puerta se cerró sin dramatismo. Sin eco. Solo final. Horas después, la ciudad ya había cambiado de historia. El nombre de Alejandro seguía en titulares, pero ya no con poder, sino con lecciones. Los mercados se estabilizaban lentamente. Las alianzas se reordenaban. El mundo financiero, como siempre, encontraba un nuevo centro de gravedad. Pero en medio de todo eso, Clara no volvió a mirar atrás. Subió a un coche sin escoltas excesivas. Sin cámaras. Sin espectáculo. El conductor le abrió la puerta con respeto. ¿A dónde vamos, señora Ferrer? Clara miró por última vez el reflejo de la ciudad en el cristal. Ya no era la mujer atrapada en una historia ajena. Ahora era la autora. «A casa», dijo. Y el coche arrancó. En el asiento trasero, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin sentir que algo la perseguía. No había triunfo ruidoso. No había venganza celebrada. Solo una calma profunda, nacida del final de una guerra silenciosa. Mientras el vehículo se alejaba, la ciudad quedaba atrás como un recuerdo que ya no dolía. Y en algún lugar entre el pasado que se desmoronaba y el futuro que apenas comenzaba, una nueva vida se formaba en silencio, sin miedo, sin cadenas, sin sombras. Porque algunas historias no terminan con destrucción. Terminan con liberación.